E nel Pare de Sufrir de hoje, eu tenho a senhora Mirta. Como le va bem? Muy bien, obispo, gracias a Usted Dios. tuvo quanto tempo de sofrimento? Muchos, desde que tengo uso de razón, tuve mucho sufrimiento, desde que recuerdo. Soy hija de padres separados. A los 8 años mis padres terminaron definitivamente con su matrimonio, por tanto me crió mi padre. A partir de ahí, luchas, sufrimiento, hasta que crecí, maduré y mi única necesidad imperiosa fue formar una familia. Así que crecí, luché y mi búsqueda principal era eso, formar una familia. A los 18 años me casé, formé mi familia, me casé enamorada, pensando que iba a ser feliz, que finalmente terminaba mi sufrimiento. Y hasta por un tiempo eso fue así. Mi vida estaba feliz, ordenada, tenía a mi esposo, mi casa, tengo 2 hijos, un hijo varón mayor, una hija, y mi vida estaba en orden, totalmente en orden. Había pequeñas cosas que se sobrellevaban porque aparentemente era todo normal. Entonces, un buen día, mi hijo se va de vacaciones con el colegio y sufre un episodio en su salud. Ese fue el primer día, el inicio de todo lo que después sucedió en mi vida, la parte principal del sufrimiento. Si mi vida era triste y dolorosa de niña, esta era la peor etapa de mi vida, la enfermedad de mi hijo. Él empezó con calambres en el estómago, luego en las piernas, y empezaron los estudios médicos. Él tenía 13 años entonces. Después de un año de estudios le detectaron epilepsia y empezó el tratamiento. Empezaron las pruebas de medicación y ningún medicamento toleraba. Todos los medicamentos por un mes, 2, le hacían bien y empezaban nuevamente a provocarle, permitían, aún tomando medicación, que las convulsiones siguieran. Fue una cosa que no se podía controlar ni médicamente, no le encontrábamos la vuelta. Entonces yo empecé a acudir a especialistas buscando en internet o por recomendaciones, a llevarlo a otros hospitales, clínicas privadas. Entonces mi vida ordenada, de familia, de economía, todo empezó a decaer. Dinero que se iba en cada consulta, en cada medicamento, en cada internación y así sucesivamente. Ya se fueron los ahorros en la primera etapa. En la segunda etapa ya no le encontramos la vuelta. Entonces empecé a buscar por otro lado. ¿Dónde vienen las personas que a uno le acercan? Bueno, si el médico no tiene la solución, yo te doy otra opción. Hay una persona que cura en tal sitio y allá iba. Hay otra persona que hace tal cosa y allá iba. Donde iba pagaba, de donde no tenía, porque económicamente ya estaba quebrada. Mi trabajo un día iba, otro día no iba, ya iba en peligro y así sucesivamente, hasta que definitivamente lo perdí. Perdí mi trabajo. Entonces, al perder mi trabajo, me quedaba todo el tiempo con mi hijo. Él estaba en el colegio, había días que iba, días que no. Cada 2 por 3 él tenía convulsiones en el colegio, entonces yo lo tenía que ir a buscar desde allá, iba con un remis y lo traía. Otro gasto extra. Todo el tiempo era la misma historia. En la última etapa, él ha tenido alrededor, sin exagerar, 20 convulsiones diarias más o menos. Podían haber sido poquito menos o más, casi siempre eran más. En los últimos tiempos él estaba más internado que en nuestra propia casa. Mi hija se había vuelto especialista en armar bolsos
puesto que nuestra ida continua era a internarnos. Nos íbamos los tres porque ella era pequeña, él tenía 13 y ella tenía 11 años. Mi esposo, mientras tanto, trataba de mantener con el trabajo. Iba a la casa, volvía, miraba un poco la casa y volvía al trabajo. Esa era su tarea. Mientras todo eso sucedía, empezó el distanciamiento entre nosotros, entre mi esposo y yo. Nos veíamos cada vez menos. Cada vez que nos veíamos había pequeños resquemores y ya no queríamos agregarle problemas a lo que ya teníamos. Y entonces optábamos por el silencio. Así pasó un año entero, que prácticamente éramos dos desconocidos en la misma casa. Cada uno hacía su vida como podía, yo sin poder solucionar la situación de mi hijo. En ese interín, mi esposo también perdió el trabajo. Ya no quedó nada. Y mi hijo seguía enfermo. En un momento dado, una persona me recomendó visitar a alguien que hacía trabajos especiales y supuestamente con eso toda la historia iba a terminar. Entonces fui. La persona me pidió, fui a verlo, era una persona curandera, me pidió 3 gallinas blancas, pollas, especialmente me pidió así, me pidió caña, me pidió habanos, me pidió whisky, todas cosas importadas de un valor, de un dinero que yo ni lo tenía, pero aún si tuviera que pedir prestado, yo lo tenía que hacer porque estaba la posibilidad de que ahí encontrara la solución a mi problema. Entonces lo hice, solamente que lamentablemente eso no sirvió de nada. Siguió mi lucha. La última situación económica que nos quedaba, ya no teníamos más recursos, no más ahorros, no más trabajo, ya no teníamos dinero. Teníamos un auto que lo habíamos comprado ese año. En ese entonces habíamos comprado de contado $26.000. Lo tuvimos que vender a $18.000 porque necesitábamos el dinero urgente para hacerle un estudio a mi hijo. Era una situación perdón. Era una situación tan triste. Parecía que estaba viviendo una pesadilla. De pronto, de un día para otro, mi mundo se había desmoronado. El matrimonio. Mi hija le peleaba a mi hijo enfermo y le decía, por tu culpa yo estoy viviendo esto. No puedo ir al colegio, no juego con mis amigas, porque siempre tengo que estar acompañándote mientras te internan. Entonces, en esa etapa tan dura, mi hijo, un día que estábamos en la casa, de repente desapareció. Nosotros no lo perdíamos de vista jamás. Desapareció. Entonces, cuando me di cuenta, le comenté a mi esposo, no lo veo, estará en el baño. Lo buscamos en la casa y no estaba. Salimos a la calle corriendo. Yo corrí hacia una avenida donde había mucho tránsito. Y mi esposo corrió hacia las vías del tren. Cuando mi esposo llegó a las vías del tren, él estaba llegando hasta que mi esposo llegó al lugar y lo sujetó y le preguntó si qué hacía ahí. Entonces mi hijo le dijo que viendo que su problema de salud había ocasionado tanta desgracia en nuestra vida, había decidido terminar con su vida. Entonces, yo ahí empecé a entrar en depresión porque verdaderamente
no le encontraba solución a su enfermedad. Era un movimiento y era caerse al piso y tener que levantarlo y tener que decirle que todo va a estar bien cuando no veía una solución. Él tomaba medicación que no le servía. En el momento que nosotros gastábamos en medicación, mi sueldo completo iba en remedios. Es más, aún no me alcanzaba mi sueldo para cubrir todos los gastos médicos que él estaba teniendo. Fue una desgracia, un descontrol en nuestra vida. Como última chance, después de la venta del auto, nosotros llegamos al hospital Ramos Mejía a ver un grupo de científicos que se habían juntado, gente del país y de otros países. Hubo un congreso médico, entonces yo pedí un turno y lo llevé ahí a mi hijo para ver si le encontraban una solución. Entonces en ese lugar fue internado durante una semana, donde le hicieron estudios, donde me dieron como último diagnóstico epilepsia y que no iba a tener cura, que su vida iba a ser así. Yo no lo podía aceptar porque sinceramente nunca hubiera esperado que ese hijo tan sano, porque increíblemente era sano, su enfermedad llegó de un día para otro y nunca supimos por qué. En más, los estudios no mostraban por qué razón él tenía las convulsiones, cómo empezó. Eran repetitivas, continuas. Cuando yo lo llevaba a internar, le hacían shock de anticonvulsivos para que él durante una semana o dos, por lo menos, no tuviera convulsiones. Cuando le hacían eso, él vivía, era un sonámbulo andando. Que muchas veces, a mi manera, trataba de comunicarme con Dios y le pedía que todo ese sufrimiento que mi hijo pasaba fuera trasladado a mi persona, porque no lo podía tolerar. Ahí, durante el transcurso de todo lo que pasó, fueron 7 años, días, noches, madrugadas, durmiendo en la clínica. Ahí yo empecé a enfermarme con picos de presión alta, problemas en los riñones, porque no me alimentaba bien, no tomaba líquidos, pasaba noches enteras sentada, volvía a mi casa solamente para bañarme. Empecé a tener arritmia, o sea, ya no era la enfermedad de él, era también mi enfermedad. Entonces seguía. Ahí, un día, cansada de tanta cosa, yo miré muchas veces la televisión, el programa de la iglesia, y todas las veces que miré, curiosamente tenía un mal pensamiento. Yo no creo que esa gente diga la verdad, que esos testimonios que yo veo son gente pagada. Esos pastores son captadores de gente ignorante. Ese era mi pensamiento. Pero ese día, cuando ya no encontré salida, curiosamente, en el tren, mientras yo volvía a mi casa, encontré una persona que no sé por qué razón yo estaba sentada, se sentó a mi lado y me empezó a hablar de la iglesia. Yo pasaba con el tren en la dirección de donde había una iglesia. Entonces, ya no tenía más chance de ir a ningún lado, ya había agotado todo. Estaba recibiendo un ultimátum ese día, que mi hijo iba a seguir su vida de esa manera. Entonces tomé una decisión y bajé a conocer esa iglesia. Un viernes. Entré sola, calladita, y me senté en el último asiento. Vino un pastor a hablarme, me preguntó si me podía ayudar en algo. Entonces yo le dije, yo no sé si usted me puede ayudar, pero si verdaderamente aquí Dios está como ustedes dicen, a eso vengo. Yo entré a la iglesia y
Yo no sé si hablé o no hablé con Dios. Lo único que recuerdo que solo entré y lloré durante 1 hora y media que duró la reunión. Lloré todo el tiempo. Cuando yo salí de ese lugar, salí como si hubiera dejado algo, una carga. Me sentía como nueva, me sentía liviana. Fui a mi casa, lo comenté con mi esposo y mi esposo me dijo, ¿otro lugar más? Porque ya habíamos ido a tantos. Y entonces yo le dije, mira, no es obligación que me acompañes, pero yo voy a volver. Al viernes siguiente volví. Hablé con un pastor, me orientó, me explicó de qué se trataba, porque yo escuchaba durante la reunión que hablaban de cadenas y no entendía de qué se trataban las cadenas. Cadenas de viernes, cadenas de liberación, cadenas de domingo. Entonces le pedí que me explicara de qué se trataban las cadenas. Él me explicó. Ya había hecho tantas cosas, había ido a curanderos, había perdido todo lo que tenía. Mis ahorros, el auto, mi salud. Había perdido mi matrimonio porque en el interín se perdió mi matrimonio, al punto de yo plantearle a mi esposo de una separación porque yo ya no lo podía ver sufrir a él. Y él fue el que me dijo, no, esperemos. Eso fue lo único que sostuvo en ese momento. Yo ya hasta había tomado la determinación de una separación. Entonces él me explicó que en ese lugar existía un Dios tan poderoso que podía cambiar mi vida. Y en un inicio la curiosidad me hizo ir. Y fui y hice al pie de la letra como me orientaron. Cada viernes, cada domingo, cada viernes puntualmente pedía permiso en el lugar donde estuviera, dejaba a otra persona cuidando a mi hijo porque empecé a ir sola, pedía permiso a las enfermeras y me iba desde la clínica. Isso su parte. Totalmente. Senhora Mirta, como que se encuentra su vida hoy? Nueva en todos los aspectos. Mi hijo fue sanado totalmente, no tiene absolutamente ni una secuela de su enfermedad. 7 años de enfermedad desaparecieron gracias al poder de Dios. Él está casado, tiene sus hijos, tiene su trabajo, tiene su casa, tiene todo lo que necesita una persona para vivir. Já hace quanto que ele foi sanado? Él fue sanado ya hace unos 10 años más. 10 anos? Sí. Hacen 10 anos que a epilepsia desapareció. Pero no un poquito, por completo, absolutamente por completo. 20 convulsiones diarias y más desaparecieron, absolutamente. Todo. ¿Qué más cambió? Mi matrimonio, en el mes de marzo, abril, a mediados de abril, hicimos renovación de votos con mi esposo, con alianzas incluidas, porque, bueno, verdaderamente estuvimos tan mal que teníamos una nueva chance y nuestro matrimonio ha sido renovado de tal manera como nunca fue. Como nunca, tenemos un matrimonio nuevo, muy bendecido, la vida económica cambió, recuperamos todo lo que habíamos perdido, compramos 2 casas, auto nuevo, yo me independicé en el trabajo, el trabajo que perdí no lo recuperé, puse mi propio taller, yo me dedico a la costura, mi esposo tiene su trabajo, gana bien, mi hija tiene su trabajo, gana bien, mi hijo trabaja en una multinacional. Vida nueva, totalmente Usted nueva. foi sanada? Sanada por completo, así, cadena tras cadena, lucha tras lucha, porque en un inicio no entendía, sinceramente no entendía, pero la perseverancia hizo que todo eso se conquistara. Em outras palavras, você está falando que solo não para de sofrer quem não quer. ¿Es esto? Exactamente.
Y a veces, por orgullo o por soberbia, no queremos escuchar a quien nos orienta bien, por sobre todas las cosas cuando nos hablan de Dios, porque queremos ver para creer primero. Y la fe no es exactamente eso. Primero se cree y después se obtiene los resultados. Y yo lo tuve, a todos. Senhora Mirta, que Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias, obispo.